los temas, en los países de tercer mundo, negativos con el tema de las políticas de reducción del Estado, por ejemplo, donde se empieza ya a hacer el recorte, donde se empieza a privatizar, digamos, todo eso. Toda esa línea viene, digamos, de esas políticas de las organizaciones, de los organismos internacionales financieros. Entonces, acá se da otro, digamos que aquí hay un otro nuevo orden mundial, pero que este viene caracterizado por el tema de la globalización. O sea, y aquí ya se vio el punto en donde no puede haber un país que esté totalmente cerrado sus fronteras, que no haya un intercambio económico, diplomático. No se puede, no se pudo. En ese momento se quedó evidenciado. Y bueno, aquí pasa una vez más a esa supremacía de los Estados Unidos, ¿no? Como única superpotencia. Esto se recuerdan que se repite porque ya lo habíamos visto después de la Segunda Guerra Mundial, donde no, digamos que se había quedado como una superpotencia al momento de ser la tragar, digamos, los gastos económicos y volver otra vez a la reconstrucción de Europa. Entonces es interesante, digamos, que se vuelve a repetir esta historia, ¿no? De donde ya queda nuevamente la supremacía de los Estados Unidos como una única potencia. Bueno, entonces aquí miramos los cambios significativos en el escenario internacional. Eh, que allanaron, digamos, el camino para el fin de la bipolaridad. Entonces, aquí les pongo cuatro, digamos, que considero que son los cambios más significativos. Número uno es un desgaste económico, o sea, se empezó a dar un desgaste económico. ¿Por qué? Y aquí yo les colocaba los como incisos, ¿no? Número uno, los gastos militares. Porque había una carrera armamentista, ya lo habíamos platicado, digamos, estaba esa lucha por el poder, por el tener más armas, más arsenal, y ya, digamos, vemos el tema de las armas nucleares, digamos, mucho más gastos militares. Entonces, ya cuando entramos a la época de los 80 finales, 90, ya vemos ese desgaste, ¿no? Sobre todo, digamos, en la URSS. Falta de eficiencia económica en la URSS. Bueno, ahí más adelante en la otra diapositiva creo que vemos ya, eh, digamos, por el mismo tema de centrándose en la Guerra Fría, centrándose la URSS en defender, digamos, su ideología, defender sus posturas, etcétera, hay, digamos, una ineficiencia en temas económicos, digamos, dónde se va a invertir. Entonces ya no invierten, digamos, no invierten en la población, que es lo que les digo, ¿verdad? Siempre va a cabo con, digamos, siempre con esa postura de la población, ¿no? De pensar el bienestar de la población. Pero en ese entonces, digamos, no. O sea, era el primero, era sufragar la carrera armamentista, ¿no? Aumentarla y seguir. Entonces, por eso, digamos, hay una falta de eficiencia, diríamos, económica. Luego vemos el otro cambio significativo que ya fue lo del muro de Berlín. Ya cuando vemos cuando se cae, ¿por qué se cae? Porque ya había un descontento, ya empiezan a haber protestas en contra del régimen comunista. Entonces ahí empieza un desgaste, ¿no? Empieza un desgaste para la ideología comunista. Ya se demandaban reformas, se expresaba el deseo, digamos, ya de libertad, de reunificación. Creo que ustedes este tema tal vez ya lo han visto bastante ampliado, digamos, en historia, pero digamos, aquí hay que ver ese cambio, ¿no? Esa toma de decisiones que implicó, por ejemplo, tomaron la decisión de separar, ¿no? Ahí fue una toma de decisión, separar Alemania, un bloque capitalista, un bloque comunista, ¿no? Con estas posturas ideológicas, económicas, políticas, etcétera. Entonces, se toma la decisión, pero ¿qué pasa? Esta decisión viene a generar, o sea, ahí, digamos, analizamos cómo impacta una toma de decisiones de actores internacionales en un escenario global. Entonces, viene a impactar y ese impacto cae a la población y la población reacciona, ¿no? ¿Cómo reacciona? Descontento, protestas, etcétera.
Acá también, aquí hay un tema importante, relevante con el tema de la diplomacia, ¿no? Aquí ya empieza, digamos, ante el impacto que causó en la población, ya vemos que la diplomacia viene a tomar un papel importante, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque esta fue la época en donde hubieron muchísimas conferencias internacionales y aquí está la parte importante de la cooperación, diría yo, la cooperación internacional, el tema de la diplomacia, porque vienen a contribuir a ese posicionamiento del fin de los 90 en donde ya dicen apertura de las fronteras, no, no se puede vivir aislado completamente en este mundo que está empezando a demandar, digamos, una globalización, ¿no? A demandar ya una no diría dependencia, sino que una mayor interacción, creo que es la palabra adecuada, una mayor interacción. Entonces vemos ahí. Bueno, el tercer punto ya es la disolución de la Unión Soviética como tal. Eso es un cambio que marca el fin también, ¿verdad? Digamos que estos puntos, si se dan cuenta, son varios y en el tiempo, digamos, no es una línea, no es algo lineal. No, no es de que "Ay, aquí empezó y aquí termina", sino lo sitúa más o menos en los 90 con el fin, pero muchos documentos históricos, ensayos, sí posicionan el fin de la Guerra Fría dentro de cuando pasa la disolución de la Unión Soviética. Entonces, lo posicionan así, pero si lo vemos como un poco antes de esa disolución, ya vemos cambios que ya, digamos, ya daban esa luz de donde se iba apagando, digamos, esa luz de la Guerra Fría, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hay este cambio y la disolución de la Unión Soviética se dieron por qué. Esa disolución, yo no sé, como les digo, también creo que ya lo han visto un poquito más en historia, pero bueno, aquí volvemos a analizar la toma de decisiones. En ese momento estaba Miguel dice, sí, Gorbachov. Él, digamos, como líder de la URSS, como líder, él toma, digamos, la decisión de implementar dos reformas, que ya lo vamos a ver más adelante. Las dos reformas, la Glasnost y la Perestroika, que también creo que lo han escuchado, ¿no? En historia y en otros temas. Pero bueno, esas reformas, vamos, ahorita digamos, ese ejemplo me sirve a mí para explicarles a ustedes de por qué es tan importante saber los riesgos de una política, programa, proyecto, lo que sea. Porque, digamos, hay que prever escenarios donde puedan haber riesgos y ante esos riesgos prever medidas de mitigación. Y esto no pasó. O sea, Gorbachov no, digamos, él no midió los riesgos que podían llevar a cabo esta reforma política y económica. Estas políticas que eran de la Glasnost y la Perestroika, no vio, digamos, esos riesgos y no tomó medidas de mitigación para, digamos, ir apagando esos riesgos. Entonces, hay reformas políticas, reformas económicas que llevan a la disolución de la Unión Soviética. Aunado a ello, la falta de innovación. Falta de innovación tecnológica, ya empieza a ver, como siempre, el impacto, ¿no? Vemos que en la población nuevamente hay un impacto negativo, hay presiones, digamos, descontento de la población, etcétera. Aceptar. Ok, bueno, y también ese es otro tema que creo que más adelante lo puse. Que digamos en esta época ya de los 90, ya empiezan a ver discursos, a ver, digamos, un posicionamiento más de autonomía. Digamos, las repúblicas soviéticas, aquí en la imagen chiquitita lo podemos ver, digamos, las de alrededor de Rusia, vemos que ya empiezan con esos discursos, ¿no? Ya ese desgaste desgaste económico, el descontento, digamos, por un lado de Europa con Alemania, del régimen comunista, ya empieza a haber un discurso de autonomía. Entonces también ya vemos un cambio significativo. Y bueno, y este es sumamente importante, que es lo que les decía, el papel que tiene la diplomacia en este momento, porque digamos,
cuando ya se empieza a ver esos cambios que llevan a la disolución de la Unión Soviética, previamente se da una serie de conferencias internacionales, pero el tema a tratar era los tratados de control de armas. Es decir, que ya los líderes de las dos superpotencias ya empiezan ellos a pensar, ¿no? Ya empiezan ellos a plasmar la idea de decir, hay que tener un control de armas, ¿no? Hay que hacer conferencias, documentos, hay que platicar, hay que hablar, hay que discutir el tema del control de armas. Y acá, digamos, se dan varios tratados, varios acuerdos de control de armas. ¿Cuál era el objetivo? Pues limitar esa carrera armamentista, ¿no? Porque ya venía un desgaste económico grande. Entonces aquí ya viene, digamos, a plantearse la dinámica de los discursos con el control de armas, ¿no? Y bueno, aquí ahí les puse los tratados. Obviamente, pues no nos da tiempo revisar uno por uno, pero sí, al menos sería interesante que ustedes pudieran hacer un ejercicio de poder ver más detalladamente qué es lo que se pactó, digamos, cada uno. Tratado de no proliferación nuclear en el 68. Miren, desde el 63 vienen hablando ya de ese tema, ¿no? Entonces ya era algo que venía en tiempo, digamos, con, con con bastante alcance, llega ya en el 91, diríamos, ¿verdad? Está el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas en el 91. Entonces ya ese papel de la diplomacia se ve bastante acá. Y acá ya podemos nosotros aplicar nuestras teorías de relaciones internacionales, haciendo ese análisis de de estas políticas, digamos, que tomar, ¿no? Vemos acá una posición más idealista, ¿no? Con el tema de la cooperación, de la diplomacia. ¿Se recuerdan? Donde ya Morgenthau ya no podía explicar el por qué se daba esta dinámica de la diplomacia, ya no lo veía, porque digamos que él en su contexto, en su visión, era centrado digamos, en el tema de la lucha de poder, ¿no? Entonces, y aquí ya no, o sea, aquí ya no nos sirve la teoría realista, ya no nos sirve en este momento, digamos, para poder explicar por qué específicamente en este punto, por qué, digamos, hay detrás de todos estos cambios, había también una lógica de decir, eh, no, debemos de tener un control, ¿no? Debemos empezar ya a acuerdos, a llegar a acuerdos, a pactar, a tratar, ¿no? Entonces también aquí es importante. ¿A dudas o comentarios? ¿Todo bien, Lick? Va, gracias, Laura. Va, entonces mira, bueno, entonces aquí a lo que les decía yo, ya aquí les dejé un apartado para poder analizar esa parte de la diplomacia y las negociaciones en el marco de la Guerra Fría. Digamos que, bueno, aquí vemos el primero donde un listado de las conferencias. Como les digo, por tiempo, pues no podemos ver a detalle cada uno, pero digamos ahí están para que ustedes también puedan ir a revisarlas. Hay un periodo de conferencias. Se dan desde los 70, bueno, vemos que desde el 63 venían ya, ¿no? Había una en el 73, pero vemos 1970, de los 70 a los 80, de estas conferencias de desarme, de la ONU sobre todo, hay una conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear en el 70. Vemos también ya la cumbre de Ginebra en el 85. Ya vemos ahí un poquito más de acerca del fin, con Ronald Reagan, con Gorbachev. Entonces ya vemos a los líderes de estas dos superpotencias, ya establecer relaciones diplomáticas, ¿no? Con el tema de decir, ya tenemos que centrarnos en un control de armas. ¿Cuál era, digamos, el objetivo detrás de estas cumbres? Reducir esas tensiones,
Y aquí viene a explorar la posibilidad de cooperación, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo va cambiando la dinámica, cómo cambia, y lo que les digo, las teorías, qué nos permiten explicar, hasta dónde puede llegar una teoría para que me permita a mí explicar, ¿no? Y eso es un poco el ejercicio que yo les comento cuando ustedes hagan su tesis, ¿verdad? Donde ustedes dicen, ay, aquí hay una, digamos, hay una acción, hay una toma de decisiones y que esta toma de decisiones se puede explicar porque hay una teoría que nos puede explicar el porqué de este tema, ¿no? Entonces, digamos, aquí, digamos, los hechos históricos nos demuestran dónde se puede aplicar esa teoría, ¿no? De relaciones internacionales. Vemos también la cumbre de Malta en el 89, ya otro personaje, ya está Bush, ya está nuevamente Gorbachev, ya vemos que prácticamente Gorbachev ven como reflejado en varios periodos de gobierno de Estados Unidos y que él sigue, digamos, en esa misma dinámica de buscar posibilidades de cooperación. Acá en este encuentro que tuvieron, en esta cumbre de Malta en el 89, nos mencionan que sentó las bases para una nueva relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y acordaron ya iniciar negociaciones para un nuevo tratado de control de armas. Entonces es importante el tema del análisis de la diplomacia y las negociaciones. Aquí, digamos, ya les dejo yo como un poquito puntualizadas las causas del fin de la Unión Soviética. Y digamos, por qué hay que centrarse un poco más en el fin de la Unión Soviética? A la digamos, a ese fin, cuando ya se desintegra la Unión Soviética, lo posiciona como, ok, es el fin de la Guerra Fría también. ¿No? Ya venían cambios, como ya vimos, venían cambios, pero la mayoría ya lo posiciona como que el fin de la Guerra Fría es igual a el fin de la Unión Soviética. Entonces, número uno, la crisis económica, es lo que les decía, ¿no? Falta de incentivos para la producción, la innovación, escasez de bienes de consumo. ¿Por qué? Porque la política de ese momento era ampliar el tema de armamentos, ¿no? Era esa carrera, ¿no? De alcanzar más y más y más. Entonces dejan a un lado el tema de la población, nuevamente el impacto que tiene en la población. Espera que siga entrando. Bueno, después vemos un descontento nacional, un descontento nacional. Empiezan ya a surgir movimientos nacionalistas, demandas de independencia en las repúblicas soviéticas, que es lo que les decía anteriormente aquí en el dibujito que vimos, ya vemos que las que están aquí alrededor, digamos, ya empiezan a tener ese discurso, ¿no? Ese discurso de independencia. Ese es importante, ¿no? Esa presión por parte de Estados Unidos, una presión externa. ¿En qué? Política de desarme. O sea, vemos aquí cómo Estados Unidos empieza a tomar una decisión, digamos, toma una decisión basados en su política exterior, ¿no? La decisión es empezar digamos, a establecer la cooperación, fin, el control de armas y ya se ve reflejado acá como una presión, digamos, en la Unión Soviética de decir, hay que hacer políticas de desarme, hay que hacerlas, hagamos conferencias, tenemos que hacer esto, tenemos que, digamos, llegar a acuerdos. Y bueno, también llegar ya a esas relaciones más estables, ¿no? En Occidente. Y lo que les decía, ya aquí la diplomacia también y estos acuerdos de desarme contribuyeron a reducir las tensiones entre estas dos potencias, también, lo que platicábamos anteriormente. Acá igual, aquí hay, digamos, específicamente en países donde ya hay una caída de regímenes comunistas, como el tema de Alemania Oriental, ¿no? Con el muro de Berlín se cae prácticamente la posición comunista, la población no respaldó, o sea, ¿no? Guiados por una unificación, ¿no? Por el deseo de unificar a Alemania también. Polonia, Hungría, digamos, ya vemos ejemplos aquí. Que viene, obviamente esto da como consecuencia el debilitamiento, ¿no? De la influencia soviética. Y bueno, acá, digamos, estas dos viñetas amarran el tema de las dos reformas que yo les comentaba en un inicio.
estas reformas que era de Gorbachov, conocida como la perestroika, que era una reestructuración económica, y la Glasnost, eh, una apertura política, que lo que les decía, que no, realmente no evaluaron esos riesgos, no evaluaron los riesgos que podían llevar estas reformas y, digamos, en el momento identificar primero qué riesgo, digamos, estaba corriendo en ese momento y cómo lo implementaron, pero no lo vieron en su momento. Entonces, fue un intento, digamos, por parte de Gorbachov de modernizar, diría yo, sí, modernizar la economía y digamos, la sociedad en general. Pero estas reformas lo que empezaron a hacer una mayor apertura política. Entonces, digamos que era un poco contrario decir, que ahí estaba esa crítica, ¿no? Al sistema comunista, de decir, bueno, están aperturando, digamos, temas políticos y de aspectos políticos, pero que al mismo tiempo, digamos, hay una lógica de lucha de poder, ¿no? Entonces, también como esa parte contradictoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se impulsan estas dos reformas, y se empieza a generar, se empieza a ver el impacto en la población, ya obviamente hay una pérdida de control del Partido Comunista, ¿no? Ya digamos, no preveyeron eso. Y bueno, y obviamente como todo, siempre causas y vemos consecuencias también, ¿verdad? Las consecuencias. Aquí, digamos, puntuales cinco, digamos, para como ir como cerrando. Número uno, que digamos, ante esa economía ineficiente, esa falta digamos, de priorización, ¿no? Priorizo primero una economía, una innovación en la economía, priorizo la tecnología, priorizo medios productivos, por ejemplo, ¿no? Digamos, ya ante esa falta de priorización, se empieza ya a dar, digamos, un periodo de transición hacia economías diferentes a como estaban anteriormente. Y ahí, aquí es lo que les decía, ¿no? Ante esta lógica de cambiar, de esa transición de economías, empieza a darse el tema de la privatización. Y ven, ya si lo vemos aquí en Guatemala, vemos en los 90 se ve ya esa privatización también reflejada en Guatemala, pero viene de esa lógica que estaba en el mundo, ¿no? No lo podemos ver aislado, no podemos ver aislado esa toma de decisiones fue porque les dio o sea, sí, les dio la gana, pero digamos, había también una influencia, ¿verdad? Pero, ese anuncio no lo he visto, fíjate. Sí, claro, creo que eh, Laura, ¿ibas a decir algo? Ahí lo No, 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 pasas no, al ahí se link. lo mando. Ahí le mando el video. No, pero sí, o sea, ¿a quién más le Ujú, convenía de que hicieran eso para que cayera la Unión ujú, Soviética? exacto. Gracias. Sí, porque es lo que les digo, realmente no pueden no pueden implementar ustedes una política sin prever los riesgos, ¿no? Si no pueden, una política, lo que sea, que ese es un error, ¿no? Que Guate lo tiene mucho, que no prevé los riesgos que pueden haber en la población y qué medidas. Entonces, lógicamente no sé yo, pero sí, hay detrás una lógica, ¿no? Bueno, hay una lógica detrás, pero digamos, vemos una serie de discursos diferentes, ¿no? Bueno, estábamos en el tema de la privatización de las empresas estatales, sí, como les digo, lo vemos en Guate, justamente en este tiempo viene de esa lógica, ¿no? De ese contexto mundial, se viene a aplicar en los países de tercer mundo. Más inversión extranjera, más apertura, liberalización del comercio. eh, Obviamente, como todos los cambios que se producen, llevan dificultades, retos, lecciones aprendidas. Bueno, de ahí empiezan a haber lecciones aprendidas, ¿verdad? Que bueno, ya se dan serie de crisis, ¿no? La segunda puntual, cambios políticos, ¿no? Democratización. Ya hay un cambio en el, digamos, en el sistema en el sistema
político, digamos, en el sistema político ya vemos un cambio, ya vemos un discurso de adaptar o adoptar, diríamos, bueno, adaptar más bien sistemas democráticos, ¿no? Ya vemos también las elecciones multipartidistas, se ve ya ese cambio. Reducción de la influencia global de Rusia. Claro, ¿no? Después de la desintegración ya vemos cómo, bueno, Rusia hereda, digamos, ese legado, vemos ya el tema de la cooperación internacional, vemos que en Naciones Unidas específicamente viene a tener su asiento, ¿no? Como lo dice acá, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya tiene, acuérdense que tiene voto y tiene a la vez el poder de veto, entonces, digamos, por un lado sí perdió, vemos, influencia, pero también, digamos, tenía su posición aún, ¿no? Todavía tenía su posición. La reconfiguración de alianzas geopolíticas, claro, porque si viene, digamos, a desaparecer una alianza, los países también tenían, ¿verdad? Tenían que buscar en dónde. Entonces, la desaparición de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, llevaron a esta reconfiguración de estas alianzas. Por ejemplo, ya vimos el tema de la OTAN, donde expande. Aquí hay una diferencia con la OTAN que se viene a expandir prácticamente, mientras que el Pacto de Varsovia que vimos anteriormente prácticamente se disuelve, ¿no? Y vemos el impacto en la seguridad internacional. El colapso de la Unión Soviética tuvo implicaciones también en temas de seguridad. Eh, Número uno es la disminución del riesgo del conflicto nuclear. Creo que eso es lo principal en este tema del fin de la Guerra Fría cuando digamos, analizamos las consecuencias de la Unión Soviética, que, digamos, esa parte de disminución del riesgo, ¿no? Ya no hay, digamos, un riesgo de un conflicto nuclear a gran escala. Pero vienen otros temas, ¿no? Vienen otros temas como seguimos, digamos, luchando hoy en día con temas del terrorismo, proliferación nuclear. Ya vieron que el tema de Irán hace poco, y creo que ya lo había mencionado también. Entonces, digamos, hay todavía, ¿no? Hay todavía, creo yo, muchísimos desafíos que a nivel internacional no se han podido lograr, ¿no? A pesar de que ya haber pasado, digamos, una serie de conflictos a gran escala, no se ha podido evaluar esta parte. Bueno, entonces el nuevo orden mundial después de la Guerra Fría. ¿Cómo, digamos, ese nuevo orden mundial viene a darse, digamos, primero por el primer punto que es la unipolar, eso es lo primero. Una sola potencia, ¿no? Estados Unidos. Viene aquí, digamos, por ese equilibrio de poder, reconfiguración de relaciones internacionales, porque vienen a cambiarse totalmente. ¿Qué pasaba eh, con esos estados que estaban digamos, aliados a la URSS, que estaban siendo parte de la URSS? ¿Qué pasa cuando se desintegra? Tienen que hacer una reconfiguración de sus relaciones con otros estados, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay un punto importante. El otro, esa reconfiguración, ¿no? Porque ya empiezan digamos, empiezan a aparecer estos nuevos estados independientes, ya no formando parte de Rusia, entonces ya vemos bueno, geográficamente, digamos, esa línea imaginaria, digamos, esa línea imaginaria que que dividía, digamos, el bloque occidental y el bloque oriental, digamos, viene a desaparecer, viene a darse una nueva reconfiguración. Y de la mano de esos cambios vienen los desafíos, ¿no? Como les decía, los nuevos desafíos del terrorismo internacional, seguimos con las armas de destrucción masiva, conflictos étnicos, religiosos, creo que es la época donde más vimos el tema de conflictos étnicos, ¿no? No, bueno, hasta el día de hoy vemos muchos todavía conflictos religiosos, étnicos, etcétera. Y no, y sobre todo que con los 2000 se recuerdan que viene la entrada de los objetivos del milenio, que fueron igual hasta el 2015. Entonces, ya hay otra dinámica. Eso es
importante analizarlo, que se deja ya a un lado el tema de ya la lucha por esa carrera militar, digamos, ya pasó a segundo plano. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas amenazas, tenemos la amenaza de la pobreza, cada vez más, digamos, más países empobrecidos, cada vez más tenemos problemas de cambio climático. Entonces, la agenda internacional empieza a cambiar y lo vemos ya reflejado, sí, creo que mejor ejemplo no hay con el tema de los ODM, que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fueron, digamos, fue la primera, obviamente el primer ejercicio, la primera vez en donde ya países, y más de 193, digamos, 193 países ya colocan en sus prioridades nacionales atender lo que viene de una dinámica internacional, ¿no? A nivel internacional, a través de Naciones Unidas se ve reflejado la necesidad de abordar estos nuevos desafíos que dejaron prácticamente el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Por el tema de los conflictos, etcétera. Entonces es interesante ver el cambio de la agenda internacional, ¿no? Antes cómo era, y vemos a la entrada ya posicionar, luchar contra la pobreza, reducción de desigualdades, ya empieza a haber un enfoque, que es lo que les digo, el enfoque centrado en las personas. El desarrollo va para las personas. Y si no sé si han visto ustedes, bueno, también han analizado un poquito los discursos de este gobierno, que Arévalo hace mucho énfasis en eso también, ¿no? Por ejemplo, ahorita que habló, sí, que en el desarrollo, desarrollo, desarrollo. ¿Y qué es desarrollo, no? Entonces, desarrollo no solamente es eso, lo que les decía en un inicio de las clases, creo yo. El desarrollo no es solamente, ay, que Guatemala mejore su macroeconomía. Ah, pero Guatemala está bien en su macroeconomía, entonces hay desarrollo. No, el desarrollo no se traduce en solo tener indicadores, digamos, buenos económicos. No, eso no es desarrollo. El desarrollo es que el niño logre acceder a la primaria. Ah, pero también después que continúe a la secundaria y que después termine la carrera del nivel medio y que después logre acceder a la universidad, digamos ahora, ¿no? Un desarrollo ampliado, ya no solo básico, ya no solo le vamos a dar primaria al niño, ¿no? Lo que les repito yo creo que... Hola, no sé qué pasó, pero seguro que... ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Ah, bueno, es que yo creo que el internet no Sí, está muy sí bien. se escucha. Ujú. Creo que se está trabando. Sí, fue por un momento, Lick, pero ahorita se escucha. Ah, va. Ay, me sale que aquí estoy. Ahí está. Va. Y va, estábamos aquí en el discurso este de la... Ay, no, me falta un montón. Bueno, voy a ir más rápido para ir a hacer el cuento, el repaso. Vamos a ver. Bueno, bueno, está el tema de la globalización, ¿no? Eh, Conformación de bloques económicos. Tenemos globalización económica, aquí lo repetí, bloques económicos y revolución tecnológica, ¿no? Globalización económica, ya creo que esto ya se los puse, lo repito aquí. El tema de los nuevos mercados, de la transición de mercados, liberalización del comercio, inversiones, ya empieza, digamos, el tema de las empresas multinacionales, totalmente. em, es importante tener en mente eso, la globalización económica con ese aspecto de las empresas multinacionales. Vienen a jugar un papel enorme, grande hasta el día de hoy, ¿no? Empresas multinacionales que vemos que de una u otra manera tienen poder detrás, ¿no? Detrás
de líderes. Entonces, Unión Europea, por ejemplo, Mercosur, NAFTA, ya vemos, ¿no? Lo que impulsó esa integración regional. Ya lo vemos, bloques económicos donde ya están buscando el tema de la cooperación. Entonces, vemos reflejada nuevamente esta teoría idealista, ¿no? Donde necesitamos de una cooperación, sobre todo con miras económicas, ¿no? La revolución tecnológica, ya vemos que empieza todo el auge, ¿no? De la tecnología ahí, sí que ustedes bueno, ustedes ya creo que ya vienen con el chip tecnológico, digamos, pero que ya en esa transición de los 90 sí, digamos, fue un cambio profundo en el mundo. Eh, énfasis en el tema de esa, del fin de esa bipolaridad que pasa a ser unipolar. ¿Por quién? Vemos la supremacía de Estados Unidos, siempre temas militares. Se posiciona, digamos, en el final de los 90, 2000, ya como la única potencia con capacidad militar mayor. Vemos su presupuesto de defensa mucho mayor, el liderazgo económico, bueno, sí, liderazgo económico, digamos, también yo lo pondría, bueno, también añado el tema de las presiones, ¿no? Porque Estados Unidos también ha sido un país que, digamos, a través de presiones es como hace cambios, ¿no? Entonces, presiones también económicas, la hegemonía política, el tema de la diplomacia, una vez más, vemos cómo se extiende a nivel global y ese garante, ¿no? Como el que va a garantizar que haya un orden porque tiene la supremacía, digamos, ¿no? Entonces, y el tema de la participación de Estados Unidos en los organismos internacionales, que es lo que les decía, que ya no encontré ustedes donde yo vi, es que fue en un curso de la maestría que vimos ahí esa parte, pero yo no me recuerdo si estaba. Yo recuerdo que sí estaba abierto al público, ¿verdad? Porque no, si no, no lo hubiera visto, pero sí hay una parte en la página del FMI donde ustedes pueden entrar a ver cuánto es que aporta cada estado. Y obviamente el estado, el país, digamos, que más invierte en el FMI es Estados Unidos. Entonces, las decisiones vienen a ser la mayoría lideradas por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el que más aporta. Entonces, eso no debe ser así, ¿no? Y se supone que si el organismo internacional es imparcial, va a tener voto todos por igual, ¿no? Pero entonces acá es importante ese tema. Y quiero ver así. Bueno, obviamente hay tres impactos. Siempre, lo político, económico, social, pues sí, creo que va un poco de social cultural. El tema político, esa reconfiguración, ¿no? Reconfiguración de las relaciones entre estados, ya el tema de los discursos en pro de la democracia, ya, digamos, vemos un impacto en el tema de los derechos humanos, ya se empieza a priorizar a la población, después de todo ese desgaste que tuvo la población en esa época ya se empieza a hablar, ¿no? Derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el Estado de Derecho que no estaba, digamos, fuerte, que no, que primordialmente era el tema de la carrera armamentista, en esa tensión, ¿no? Entonces ya, digamos, cambia ese discurso en temas de derechos humanos, por ejemplo, promoción de los valores, libertad, etcétera. Entonces ya viene el impacto económico, vemos crecimiento del comercio internacional, vemos, como lo vimos anteriormente, el tema de la búsqueda por por cooperación económica en mercados. em, que se viene a traducir en esa interdependencia económica global, ¿no? El impacto social, ya vemos el tema digamos, el aumento de las desigualdades. Hay aumento de las desigualdades. Todo cambio lleva, digamos, implícito un efecto que pueda ser positivo o negativo. En este momento vemos ese tema de aumento de desigualdades, flujos migratorios también, eso es importante también, por la desintegración, digamos, de la URSS, también vemos reflejado flujos, y sería interesante, digamos, una investigación sobre eso, ¿no? El tema, veo que a muchas personas les llama la atención el tema de la migración. Interesante, digamos, identificar ese flujo migratorio en crisis, ¿no? En conflictos también. Y bueno, vamos más rápido.
Bueno, ya la última son como las conclusiones, ¿no? Es el legado de los 90 y esa configuración del mundo actual. Entonces, vemos la década de los 90 como un legado que sigue actualmente, ¿no? Creo que todavía nosotros escuchamos siempre uno que otro ahí discursos de discursos con esa ideología comunista, con, digamos, qué es lo que han dejado en la población, ¿no? Ese tema. La globalización, eso es un legado, ¿no? De la Guerra Fría, del fin de la Guerra Fría, la globalización que hoy en día está sumamente, digamos, más ampliada, sigue siendo igual la supremacía de Estados Unidos, aunque ya vemos nuevas potencias, ya, yo creo que ya lo hemos analizado también el tema de China como una nueva potencia, la India, por ejemplo, en temas, ya se posicionan, digamos, pero seguimos viendo este legado de la supremacía de Estados Unidos que nos deja. Hoy en día lo vemos todavía reflejado. Ya, digamos, y digamos, esa unipolaridad que se dio al finalizar, digamos, hoy, sí, lo vemos, digamos, con la supremacía de Estados Unidos, pero ya no podemos ver solo a Estados Unidos, sino que ya vemos a em, otros países, digamos, que ya vienen a también posicionarse fuertemente. Em, bueno, ¿qué es lo que les decía justamente acá? Aquí estaba, ¿ves? Con lo del tema de este surgimiento de nuevas potencias, ¿no? En esta configuración actual, vemos lo de China, reaparición, digamos, digamos, de rivalidades en temas económicos, etcétera, de posicionamientos. em, Liderazgo global, ¿no? Vemos que también hay un desafío en por quién, digamos, toma ese liderazgo que se quiere hacer unipolar siempre, ¿no? Que se quiere hacer unipolar, pero definitivamente si, digamos, analizando esto, no podemos nosotros atrevernos a decir, no, es que sí puede haber un liderazgo global unipolar, porque realmente es difícil cuando ya hay otras potencias, como el caso de China, que se van posicionando también, ¿no? Se van posicionando en el escenario internacional. Y los desafíos que ya lo hemos visto. O, digamos, ahorita este tema era el último tema. Digamos, estos nuevos desafíos que se dieron a partir de esta pues, década, ya entrando a los 2000 digamos, estos nuevos desafíos y sobre todo el tema del cambio climático. Pero sí, yo no dejaría solamente el cambio climático, pero ese era el último tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo vemos. Aquí les puse dos links de unas lecturas de unas lecturas adicionales que pueden ustedes ver para el tema del fin de la Guerra Fría. Está esta que se llama Su significado para Europa y el tercer mundo. Aquí está el link y está también esta de Carlos Sanz Díaz y José Manuel Sáenz, que es de la Guerra Fría, una historia inacabada. Yo creo que este link ya lo probé, yo sí lo probé y sí me funcionó abrirlo. Entonces me cuentan, si no se los mando. Si no, igual pueden poner por el autor, ¿verdad? Por el autor y en internet, en Google, ¿verdad? Ahí lo ponen. Y se los dejo también para que ustedes siempre amplíen, de verdad, no se queden con lo que uno les da, sino que también amplíen este tema, ¿no? Porque este tema, créanme que en toda la carrera se mira, de una u otra manera, siempre regresamos, vemos se ve el tema de la Guerra Fría. Bueno, este tema, porque ya ven que está un parte del contenido del curso, ese, digamos, análisis de esas decisiones, esas políticas que se dieron en el marco de la Guerra Fría, pero es un tema, digamos, que está transversal en la carrera. Yo recuerdo que sí, siempre se analiza de una u otra manera. Entonces sí les aconsejo pues ver las lecturas también, ¿no? Bueno, entonces me voy a ir a la plataforma solo para ir como recordando. ¿Alguna duda o algún comentario también? Con lo que... Todo bien, licenciado. Va. Va, vamos a ver, no hay comentarios. Espérame. No, es que mira, pues Jacqueline, las instrucciones de la actividad de mañana, es que mira, es que la actividad de mañana era hacer
el repaso. Ese era uno, hacer el repaso y esta actividad, la de esta, la actividad en grupo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que mañana, ves lo que les decía yo, de que como mañana yo voy de regreso de Reo, como les digo, es que no sé, ustedes saben que en Guatemala no se puede planificar, de verdad, porque pasa una cosa, ya ven que hoy había manifestaciones, de pura suerte salimos a tiempo ustedes, porque ya ven que cerraron la Petapa, el obelisco estaba llenísimo ustedes. Bueno, la cuestión es que yo esperaría mañana llegar a las 6 a la oficina, subir y ya me conecto con ustedes, ¿verdad? Pero entonces, pero si en caso, a lo que me refiero es que si en caso yo no vengo a las 6 a tiempo, sería esto, que completaran esta actividad, porque me faltan, ¿cuántos dijimos? Cuatro, ¿va? Me faltan cuatro grupos de esta actividad, entonces eso sería la actividad de mañana, completar esto, solo para los que faltan, ¿no? Para los que faltan. Entonces ahorita, por ejemplo, en 15 minutos vamos a ver un repaso si en caso no me da tiempo. Mañana. Sí, Jacqueline, yo ya me aclaré. ¿Sí o no? Sí, va. Ahorita vi tu correo. Va. Entonces, vamos a ver. Va, ahorita les voy a subir la presentación esta, que sería a las 6. Entonces, vamos a ver. Bueno, vemos la presentación número 1, que es la teoría de la política internacional. Es que aquí no se puede ver, ¿verdad? Ustedes no la van a ver, ¿verdad? Porque yo solo estoy presentando. Pero bueno, yo creo que no la voy a abrir porque si no nos vamos a tardar mucho. Pero, espérenme, solo voy a guardar la presentación 6 y se las voy a subir nomás terminamos, ¿sí? Ya la guardo. Va. La presentación uno hablaba la teoría, ¿no? De la política internacional, los actores, toda la parte de los factores también, sí, factores también, de la política internacional. Vamos a ver. Vimos la definición, ¿se recuerdan? Ustedes hicieron su síntesis digamos, esa diferencia entre política internacional, la diferencia con la política exterior, una política nacional, digamos, también, ¿verdad? Los factores que influyen en esa política internacional como economía, tecnología, medio ambiente incluso. Vimos también el tema de las teorías y enfoques. Nos centramos, digamos, en dos teorías. Realmente no da tiempo realmente analizar como más profundo otras teorías, pero digamos que el ejercicio está en que ustedes apliquen las teorías como lo hemos hecho en estas clases, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita logramos, digamos, explicar el comportamiento, digamos, vemos una decisión, vemos una acción que podemos explicarla nosotros con una teoría. ¿No? Y hasta dónde permite llegar esa teoría. Entonces, prácticamente ese es un poco el aprendizaje que les dejo, ¿no? De dónde aplicar, cómo aplicar esas teorías basándonos en qué acciones, en qué contexto, ¿no? Entonces, también eso era la idea también un poquito del curso. Bueno, vimos esa diferencia, los actores, digamos, los actores, la política internacional están varios actores, no solo los estados, ¿no? También están las organizaciones internacionales, las empresas, corporaciones multinacionales, los actores no estatales. Aquí vemos también el tema de, por ejemplo, organizaciones no lucrativas también, que tienen un posicionamiento grande, fuerte también en el tema de la política internacional. Digamos, vimos un ejemplo también bueno, ahí sí que, pues, por la experiencia, ¿no? Que yo les puedo compartir un poco el tema
de la cooperación, digamos, el tema de la cooperación de Naciones Unidas, por ejemplo, cómo es que está basada en, digamos, viene de una agenda internacional, pero que también prioriza esos objetivos y metas nacionales, ¿no? También. Entonces, vimos factores que influyen en la política, intereses estratégicos también, ideologías, política interior incluso, ¿no? Las teorías, enfoques, el realismo, leímos un poquito del el liberalismo, hablamos también digamos, de autores importantes, creo que fueron unos 5 autores que vimos en esta presentación, la uno. Entonces, eso fue lo que nos ayudó, digamos, a poder entender el tema de las teorías. Luego, vamos a ver con el otro así. La dos, el orden económico mundial de la posguerra. La número 2, ¿no? Recordémonos que aquí viene este periodo del orden económico mundial de la posguerra, es inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se recuerdan? Después de la Segunda Guerra Mundial, vimos que estuvo marcado prácticamente por digamos, por esfuerzos por reconstruir las economías, sobre todo, pues, bueno, europeas, ¿no? Promover esa estabilidad financiera y vimos elementos claves que estuvieron en ese orden económico mundial de la posguerra, como lo de Bretton Woods, el acuerdo de Bretton Woods, que Bretton Woods fue, digamos, en esos acuerdos de Bretton Woods nacen las organizaciones internacionales financieras, FMI, Banco Mundial, donde ya vimos, ya analizamos, digamos, esa parte donde vemos reflejado la lucha de poder por un lado, ¿no? Y el discurso detrás de no, hay que promover la cooperación económica, reconstrucción de economías, pero que lleva implícito la otra parte del discurso, digamos, de que viene a generar más desigualdad, también genera desigualdad. Bueno, vimos el tema de la reconstrucción de Europa a través del Plan Marshall, ¿se recuerdan? Que fue en esta época del orden económico mundial. Vimos que ya empieza igual a un crecimiento, ya se dio un crecimiento del comercio internacional. Acuérdense que ustedes hicieron una síntesis del orden económico internacional, donde ustedes podían ver las etapas, ¿no? Entonces, el orden económico internacional, la etapa de auge fue la primera, del 70 al 80, ¿no? El del 70 al 70 y 80. Vemos esa etapa de auge por el tema de la entrada digamos, ya de estos organismos. No, perdón, la primera etapa corresponde a la del 45 al 70, perdón, del 45 al 70. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, empieza esa etapa de ese auge económico, del 45 al 70. Ya en el 70 vemos las 3 etapas de las crisis, ya hay una crisis. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo, una organización toma decisiones sobre aspectos que impactan prácticamente a todo el mundo, a la economía global. Entonces, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o sea, con la OPEP, viene a prácticamente a hacer cambios y vienen a impactar y generar una crisis, prácticamente la crisis del petróleo, que ya se recordarán ustedes cuando hicieron su ensayo este pequeñito. Entonces, bueno, vimos esto, las características de ese orden económico mundial, donde ya se miraba, digamos, esta regulación del comercio, reconstrucción europea. Aquí vemos reflejado lo de la supremacía de Estados Unidos, lo que les decía ahorita en la presentación anterior, que, digamos, se vuelve a repetir esa parte donde vemos la supremacía de Estados Unidos. Lo vimos después de la Segunda Guerra Mundial y lo vemos después del fin de la Guerra Fría. Entonces, se repite prácticamente la historia donde se posiciona como una supremacía, ¿no? De Estados Unidos, con una supremacía. Vimos las instituciones, estas instituciones internacionales que se vienen a crear en este orden económico mundial. Aquí les había agregado lo de la OMC, lo del comercio también. Em, a ver, ¿qué más? Bueno, y recuérdense que en las presentaciones también están lecturas, ¿verdad? Esto fue en la 2. Ahora el tema de la 3. Ya vimos, ya entramos a ver el tema de la Guerra Fría, ¿no? Netamente la Guerra Fría, tal vez no voy a ahondar mucho en eso porque lo acabamos de ver.
La Revolución de China, bueno, la Revolución de China, como le digo, es complejo, ¿no? Es complejo entenderla, digamos, principalmente hay que ver sus causas, ¿no? Sus causas, el liderazgo, consecuencias, el impacto en la población y cambios, ¿no? El legado también que deja. Luego ya vimos los puntos claves de la Guerra Fría y unos puntos que no había, digamos, colocado en esta de la Guerra Fría que son importantes. Y por último, entramos ya a ver esta última presentación que se las voy a subir de una vez, que es el tema del fin de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, es importante estos temas. Entonces, miren, pues para el parcial, como les digo, yo les voy a dar la metodología. Yo les voy a dar la metodología de cómo va a ser, que tendríamos igual hora y media, ¿no? Tendríamos hora y media, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con esto? En lo que me preguntan, en lo que ahí me dicen algo, voy a subir esto. Ujú. Licenciada, yo solamente quiero aclarar, Laura, no sé si vas a hablar o no sé si se me movió a mí. perdón, ¿me Ajá, escuchan? ¿sí? Ok, solo quería aclarar si mañana entonces habrá clase o solamente sería Mira, pues para es los... que ahorita, como te digo, no te puedo, es que mira, pues como te decía, yo vengo de regreso de Reu. Entonces, yo espero que sí, pero no les quiero asegurar, ¿verdad? Porque no sé, como les digo, no sé, o aunque sea a las 6:30 me conecto, ¿verdad? Pero no sé. Pero la instrucción ahorita es los que no han entregado la actividad esta en grupo que les enseñé, tienen que aprovechar ese tiempo en lo que yo me conecto a terminarla de una vez. Sí, eso es lo que, la instrucción primerita, primerita, primerita. Entonces, ya, digamos, ya abordando ese tema, yo me conecto, entonces ya podemos hacer ejercicios prácticos para poder hacer el repaso, ¿me entiendes? Ya, ¿me entienden la mayoría? O sea, eso haríamos. Ya, ya terminando ustedes la actividad grupal, entraríamos toda la clase por medio de los grupos a hacer pequeños ejercicios que nos permitan hacer un repaso de todo lo visto. ¿Sí? Ay, espérense que esto... Sí, ya está Ajá, claro. sí, esos Gracias. ejercicios, digamos que los dejaría para mañana, pero digamos que son ejercicios para hacer el repaso, ya. No me deja subir esto, pero voy a comprimir el archivo a ver si puedo. Ah, sí, lo voy a subir en PDF. Esta presentación se las voy a subir en PDF porque lo voy a tener que comprimir porque no me deja. Ay, ustedes, miren, nadie me recordó, nadie, no puedo creer. Nadie me dijo de la asistencia. Nadie. Y ustedes miren que me ha costado ver esa asistencia, pero ya lo logré ver hasta que llevo abril. Ahorita estoy viendo abril. Ustedes, estoy viendo abril. Estoy pasando uno por uno. Miren, haciendo un checklist de la asistencia a ustedes. Entonces, como les dije, sí es importante la asistencia. Ahorita les paso el link, espérenme. Y se anotan antes de irse, porfa. Ay, Dios santo, ¿qué estoy haciendo? Espérenme. Mayo. Este dice mayo 2024. Por favor, anótense ahorita. Bueno, Jacqueline, entonces sí, ¿verdad? Ya aclaré que esos ejercicios prácticos son ejercicios para repasar, pero hasta que yo me conecte. Entonces, mientras tanto, mientras yo no me, mientras el tiempo que yo llego y todo el rollo, ustedes se ponen a terminar ese trabajo en grupo, los que faltan, ¿sí? Sí, 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 está más claro. Si me pueden decir ahí en el chat o con manita, no sé, espérenme que no los veo. Sí, Lexi, está claro. Sí, está claro, licenciada. Ah, va. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver. Nos podría avisar cuando usted se conecte a los que no. Ah, sí, 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 claro, claro, claro.
Yo les escribo, yo les escribo siempre por WhatsApp, no hay problema. Va, entonces ahorita yo ya les subo la presentación y ya, ustedes ya saben que viene, ya los hemos repasado varias veces, creo yo. Ya abordamos varios temas y eso entraría en el examen, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, gracias. Entonces, bueno, solo se anotan. Gracias. Gracias. Se anotan en la asistencia, porfa, y nos vemos entonces mañana. Yo les voy contando, ¿sí? Bueno, Lee, feliz día, sí. Gracias. Feliz noche, pues que descansen.